Estimados participantes, Estimados participantes, si tienen alguna duda, consulta, la pueden realizar a través del chat del Zoom para poder responder todas sus consultas, todas sus inquietudes. Ok, ya. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok. Buenas tardes a cada uno de los presentes en este taller virtual que el día de hoy vamos a llevar como parte del programa de perfeccionamiento de atención especializada en el paciente crítico de la unidad de cuidados intensivos. Mi nombre es Roy Raúl Chaca Sánchez, soy enfermero intensivista y el día de hoy vamos a hacer justamente dos talleres que ya hemos llevado en la parte teórica en los tópicos anteriores. Y lo que vamos a hacer es detallar específicamente algunos procedimientos que nos va a ayudar justamente a poder tener una forma de monitorizar a nuestros pacientes de acuerdo a las respectivas circunstancias que se puedan encontrar. Como primer punto vamos a tratar el tema sobre la medición de la presión intraabdominal. Ya que estamos conectados casi un promedio de 10 participantes, quería poder pedir un apoyo respecto para poderles pedir si me puedan mencionar, ya sea por medio del audio o del chat, poder saber cuáles serían las indicaciones en el cual se indica la medición de una presión intraabdominal. Te moleste con tu profesor, no yo te quiero. Lo que pasa es que tú ahorita no entiendes, no entiendes, papá, no entiendes que mis pasos, yo te voy a enseñar ahora la siguiente que tengo con los chicos, te enseñé. A ver, si voy a repetir la pregunta, si pueden ayudarnos a poder recordar cuáles son las indicaciones en el cual se llega a colocar pacientes o realizar la medición de la presión intraabdominal. Leini, gracias. Un paciente que esté con ascitis, claro, un paciente que posiblemente pueda haber tenido una extravasación de líquido o retención de líquido, al cual nosotros conocemos por ascitis, ¿no? Y que este gradualmente pueda tener, digamos, un aumento de la distensión abdominal visible y que pueda justamente poder conllevar a que haya distensión y aumento de la presión intraabdominal. ¿Alguien más de los participantes desea participar, por favor? Estimados participantes, para poder realizar consultas pueden levantar la manito o pueden O escribir a levantar través la del chat. mano y contestar, o también poder escribir como lo hizo Lenny Lisbeth por el chat. A ver, voy apoyando mientras que vamos recordando la parte teórica. También un paciente posoperado inmediato, quizás de una intervención quirúrgica, ¿no? Que pues, es netamente abdominal, claro, ¿no? Que haya podido tener alguna complicación, ya sea que quizás haya tenido una patología netamente que tenga que ver con el hígado, el páncreas, o un problema de obstrucción intestinal. En los primeros casos, que hayan tenido quizás un problema de inflamación o quizás un problema también traumático, ¿no? Un paciente con un trauma abdominal cerrado, en el cual quizás se haya intervenido para poder evacuar el contenido de líquido, de sangre, y que el cual se le ha llegado a, digamos, a cerrar, las operaciones, la parte de la cirugía, pero internamente deseamos hacer el monitoreo, ¿no? Ese sería uno de los otros ejemplos. También cuando
posiblemente podamos tener algún tipo de complicaciones con enfermedades inflamatorias, en caso de peritonitis, en caso de ascitis, como se mencionó. También cuando un paciente también ya haya desarrollado un síndrome compartimental, ¿no? Que éste haya comprometido muchos órganos subyacentes, ya sea, digamos, vejiga, ya sea riñones, ya sea también intestino, ¿no? Y también que repercute en la parte respiratoria. Entonces, serían casi la mayor cantidad de indicaciones en el cual se le puede llegar a hacer la medición de la presión intraabdominal. Entonces, para poder completar la información, este es un dato muy importante en el cual nos va a ayudar a poder saber tres factores importantes o 3 puntos importantes. Para que nosotros podamos hacer la medición de la presión intraabdominal, nos va a ayudar a poder saber justamente cómo se encuentra la presión de perfusión abdominal, o sea, cuánto es el flujo de sanguíneo que justamente pueda irrigar a toda la parte de, digamos, del componente orgánico de nuestro abdomen o de nuestra cavidad intestinal. Para ello, la presión de perfusión abdominal tiene un valor normal, ¿no? Lo normal que debería ser es un valor de mayor de 60 milímetros de mercurio. Con esto nosotros garantizamos que justamente órganos blandos, que justamente se encuentran encapsulados a nivel abdominal, permitan que puedan estar justamente con un buen flujo de sangre. Y si el valor es negativo o menor, ¿no? Se puede indicar que justamente hay factores que han conllevado a que el abdomen justamente tenga una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Algunos casos, si es que este no se llegase a controlar, se toma la necesidad o la urgencia de hacer una descompresión quirúrgica a nivel abdominal. También para poder ver lo que es la presión de perfusión abdominal, nosotros tenemos que tener un factor muy importante que es la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media es un reflejo de lo que es el esfuerzo tanto de la presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Entonces, si el valor de la presión arterial media es mayor a 65, justamente garantizamos una presión de perfusión abdominal. Si este tiende a ser menor, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de compensar que esa presión llegue a un valor normal mínimo, ¿no? Para justamente mantener una perfusión adecuada a nivel abdominal. Pero este valor de la presión arterial media se ve condicionada justamente a la presión intraabdominal. Aquí hay un paréntesis, esta presión intraabdominal no es, digamos, en sí la patología, sino es justamente un desencadenante adicional de alguna patología principal. Tal es el caso de problemas de enfermedades inflamatorias, problemas de, digamos, de alguna presencia de una masa, problemas traumáticos, problemas de obstrucción, problemas específicamente con enfermedades propias del hígado, del páncreas, entre otros, que a su existencia de estas pueden comprometer, digamos, en la presión o el aumento de la presión intraabdominal. Regularmente, una presión normal, digamos, con actividades normales de caminar, de hablar, como el caso mío, ¿no? Puedo generar presiones entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Si yo, digamos, empiezo a correr, si yo empiezo a gritar, ¿no? Quizás posiblemente mi presión intraabdominal, inclusive sentarme, ¿no? Puede aumentar a un valor quizás entre 10 milímetros de mercurio. Pero un paciente que esté en una unidad de terapia intensiva puede generar justamente presiones intraabdominales que podríamos considerar lo normales, que es entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Estos pueden estar condicionados justamente por estar justamente casi semisentados, con el apoyo de quizás algún dispositivo, con todo el estrés que pueda generar justamente la estadía ahí, la presión regularmente tiende a poder aumentar.
Pero cuando la presión intraabdominal justamente llegue a superar un valor mayor de 12, y hago aquí un paréntesis, pacientes obesos, pacientes que estén gestando, pueden generar presiones intraabdominales entre 8 hasta 12 milímetros de mercurio según las condiciones que se puedan generar. Pero si los valores de presión intraabdominal en milímetros de mercurio que superen los 12, justamente ya hablamos justamente de un problema adicional, que se genere adicionalmente un problema de hipertensión intraabdominal, ¿no? Condicionado justamente quizás por una complicación de factores que hayan generado esta presión intraabdominal, a lo cual ya hemos visto en teoría que estos se clasifican de acuerdo al grado. Si este grado, consideramos 4, llegase a superar un valor entre máximo de 20 a 25, mayor de ello, milímetros de mercurio, ya el procedimiento siguiente sería justamente una descompresión quirúrgica. Entonces, ya sabiendo este factor importante, y nosotros como enfermeros o médicos que seguramente trabajamos en equipo, ¿no? Tenemos que estar frecuentemente monitorizando estos factores. Tal es el caso de la presión arterial media, tal es el caso, digamos, que puedan intervenir en este cambio de la presión intraabdominal, frecuencia respiratoria, flujo urinario, no distensión abdominal, tolerancia a lo que es la parte de la nutrición enteral, entre otros factores que pueden conllevar justamente a, digamos, complicaciones que se pueden llevar siempre, a causa de digamos, una complicación justamente de la enfermedad de base, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la monitorización de este factor muy importante o de este punto importante que es la presión intraabdominal. Se realiza de dos formas, puede ser directa o indirecta, ¿no? La directa regularmente podríamos hacerlo por medio de una punción a nivel abdominal, ¿no? Para poder quizás retirar el líquido y mediante colocar este catéter, nosotros podemos tener quizás externamente conectado a un transductor de presión arterial y colocarlo justamente a transmitirlo a la parte del monitor o mediante la medición de una regla, ¿no? Para poder medir los milímetros, la presión en centímetros de agua y poder hacer digamos, la conversión posterior. O la otra indirecta que podría ser justamente la colocación de una sonda Foley para que nosotros podamos justamente por medio de la presión vesical o de la vejiga, ¿no? Que justamente se ve rodeada de casi la mayor cantidad de órganos o, digamos, elementos que contengan justamente toda la cavidad abdominal, llegan justamente a tener una repercusión a nivel de la vejiga y se ha comprobado que justamente tiene un valor fiable en lo que respecta a la presión intraabdominal. Entonces, esta sería casi la silueta correcta del cual se realiza la medición de la presión intraabdominal. El primer punto a considerar justamente es la colocación de un paciente en posición supina, paciente que esté echado, ¿no? Y realizar justamente que la colocación de la sonda Foley, ¿no? Se realice, digamos, previamente o que se haya colocado previamente la sonda Foley. Entonces, aquí podemos tomar varias opciones. Podemos tomar la colocación de una sonda Foley que puede ser de 1 lumen o de 2 lúmenes, ¿no? Entonces, podremos, mediante ello, ¿no? Nosotros adaptar ya sea artesanalmente o quizás por medio de dispositivos indicados para controlar justamente la presión intraabdominal, ¿no? Entonces vemos aquí el paciente. El primer punto a considerar en este procedimiento es justamente ver que el paciente esté en esta posición como la que vemos aquí ahora, ¿no? La siguiente es, digamos, preparar todo el material para que nosotros podamos justamente, digamos, hacer la medición específicamente de la presión intraabdominal. Ahora vamos a preparar al paciente sin antes pedir quizás
la participación de los participantes, si hay alguna consulta, alguna duda respecto a medida que vayamos avanzando la ponencia de este taller. ¿Puede ayudar con la cámara para... A ver. Quizás alguien puede preguntarse, licenciado, pero ¿qué hago con algunos casos de algunos pacientes que puedan tener un problema de, digamos, de una cirugía a nivel de la columna, ¿no? Y quizás no puedo, o a nivel cervical, o quizás pacientes que estén juntamente, o quizás estén con un problema neurológico, quizás han sido intervenidos a nivel de, digamos, del cerebro, porque tener un aneurisma o una craneotomía de cualquier de repercusión y es imposible quizás poder bajarle el nivel de la cabeza. Entonces, lo que podríamos hacer en esas circunstancias, desde el momento que nosotros deseamos realizar la medición, entonces tomar la medición basal en la posición inicial en la cual nosotros hayamos tomado. Y las siguientes mediciones, tomarlo como referencia en la misma posición inicial en la cual nosotros hayamos tomado la la medición de la presión inicial. Y en base a eso, que en teoría debería pues repercutir que vaya disminuyendo según el valor numérico que nosotros podemos sacar en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la colocación. Ya creo que la colocación de la zona Foley es un procedimiento muy básico en el cual nosotros hemos aprendido, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer justamente es preparar. ¿Qué vamos a tener? Me gustaría que podamos enfocar aquí. Listo. ¿Qué tenemos que usar? Voy a traerles aquí encima de nuestro pequeño maniquí, que es un personaje ficticio, entonces quizás vamos a presentarlos aquí. Primero, vamos a tener que disponer de nuestro paciente estos dos insumos. Vemos aquí la sonda Foley, ¿no? Las conexiones o las salidas que podemos encontrar, ¿no? Podemos ver que uno tiene de 2 y el otro es de 3. Regularmente, quizás en nuestro servicio disponemos, ¿no? El que tenga dos salidas. Y el otro que regularmente podamos usar es el de 3 salidas, ¿no? Las que tenemos, las más conocidas, vemos que una de ellas, en ambos casos, sirven para poder inflar el globo que se encuentra justamente en la parte casi distal, ¿no? Y las que siguen son para colocar la conexión a lo que es la bolsa colectora de orina. Y la que tenga tres salidas o conexiones, ¿no? Es justamente la más gruesa casi, es la cual nosotros vamos a conectar lo que es la salida del traductor, ¿no? La conexión del traductor que justamente va a ir aquí. Pero ¿qué hay con el caso en el cual yo pueda tener justamente 2, ¿no? Y no por 3 porque quizás no tengamos o por la urgencia no nos permite? Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuarnos justamente a esa condición de 2. Vamos a aprender justamente el día de hoy esas dos técnicas para que nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestros servicios. Entonces, una vez que ya tengamos nuestras dos sondas Foley, ¿no? O una sonda Foley a la cual hemos elegido, lo que tenemos que hacer justamente es
Regularmente usamos el suero fisiológico, ¿no? Para que nosotros podamos justamente colocar para poder colocar el inflado del globo. El inflado del globo. Entonces, estos procedimientos lo hacemos en compañía de nuestro personal técnico, pero en este caso lo voy a hacer yo, ¿no? Lo que hacemos es justamente lubricar con un líquido, lo que es la lidocaína en gel, y en este caso, como nuestro paciente es masculino, entonces lo que tenemos que hacer es la colocación de la sonda Foley, ¿no? Para la colocación de la sonda Foley, el tip que les doy es a realizar la maniobra justamente regularmente unos 10 centímetros, en el caso de los hombres, ¿no? Colocar más o menos unos 10 centímetros en posición recta, como están viendo aquí, ¿no? Y una vez que llegue a esos 10, casi vamos a tener que bajar para que tome la curvatura en el cual está yendo directamente a la vejiga. Como ustedes pueden ver, es rápido la inserción, ¿no? Y lo ideal es colocar toda la sonda Foley, toda, ¿no? Para que no haya, digamos, quizás al momento de inflar el globo, no podamos inflar vejiga, sino podamos dañar posteriormente, quizás pueda ocurrir una estenosis o un sangrado. En este caso, como nuestro maniquí tiene quizás una vejiga corta, ¿no? No nos permite ingresar todo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es colocar la conexión a lo que es una bolsa colectora, ¿no? La bolsa colectora, y lo vamos a colocar de esta manera, ¿no? Ahí está. Regularmente vemos ahí a nuestro paciente una bolsa colectora y de esa forma. Y que lo que hacemos nosotros, regularmente podemos colocar el líquido, un valor más o menos, ¿no? Que se puede atribuir en unos 12 o 15, ¿no? Entonces, ya hemos considerado ese valor, listo. Entonces, vemos que se quedó fijo ahí, ¿no? Ya no hay la posibilidad de que la vejiga justamente se desplace en la sonda Foley. Y regularmente vemos que debemos de sujetar justamente las conexiones, ¿no? De la conexión de la bolsa colectora a lo que es la sonda Foley, ¿no? Y para evitar justamente el desplazamiento, el acodamiento de ello, ¿no? Entonces, hasta aquí regularmente es lo que quizás hemos visto que el paciente pueda tener, ¿no? La sonda Foley. Ahora, ¿qué tenemos que preparar para el paciente para realizar la medición de la presión intraabdominal? Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. La primera voy a hacerlo de forma artesanal y la siguiente lo voy a hacer la medición con la presión con lo que es el traductor de presión. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos un soporte. El soporte, ¿no? El soporte que... A ver, chicas, si me ayudan, por favor. Un pequeño... Ya está, ¿no? Ok. Entonces, ¿un soporte para qué? Justamente como vamos a hacer la medición, existe algunos dispositivos que vienen justamente preparados para ese fin. En el caso de lo que es el equipo de Mediflix, ¿no? Que nos va a ayudar justamente a medir presiones venosas, artesanales, pero también esas nos van a permitir también poder medir las presiones intraabdominales de forma artesanal,
¿Qué tenemos que hacer? Como ya tenemos nuestro soporte, de nuevo se ha salido. A ver si lo puedes fijar bien, por favor. Entonces, lo que tenemos que tener es nuestro soporte, que ya lo estamos viendo con una cinta métrica. Esto lo voy a dejar a un ladito para poder verlo al final. Tenemos que tener lo siguiente. Si me pueden enfocar de frente así para explicarlo. Entonces, vamos a ver aquí, les voy a mostrar. Primero, tenemos que tener un par de equipo de venoclisis. Un par de equipo de venoclisis. Aquí lo tenemos. Ven aquí un equipo de venoclisis. Va uno. Y el otro equipo de venoclisis. Esto lo tenemos que preparar nosotros. Listo. Luego debemos de tener una jeringa. Luego debemos de tener, ¿dónde está? Una llave triple vía con extensión. Debemos tener un suero fisiológico, como vemos aquí. Gracias. Un esparadrapo, como vemos aquí. ¿Ya? Y ya tenido todos estos materiales, lo que tenemos que hacer ahora es preparar. ¿Qué hacemos? Tenemos que aperturar nuestro suero fisiológico y conectarlo al primer equipo de venoclisis, como lo estoy haciendo yo ahora. Una vez que lo haya conectado, lo cuelgo aquí, en nuestro soporte. Esta conexión me va a permitir poder colocar me olvidé mencionarles que debemos tener también una llave triple vía, disculpen. Esta conexión que yo tengo aquí, lo tengo que adaptar a la llave triple vía, como ven aquí. ¿Ven? Es algo fácil hasta ahora. La siguiente, tengo que adaptarlo ahora a lo que es la llave con extensión. Esta extensión puede ser de 15 o 25, no hay problema. Esta creo que es de 25. Hay una de 15 también más pequeña, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, vemos ahí. Ahora, el otro equipo de venoclisis lo conecto justamente, como tenemos dos salidas, una es a la más que va directamente al soporte de lo que es el cloruro y la otra que va casi directamente al paciente. Donde va directamente al paciente, conecto ahí el equipo de venoclisis. ¿Ven? Entonces está ahí. Y la otra debe estar ocluida o tapada. Entonces, ya está lista para que nosotros podamos usarlo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La siguiente es vamos a llevar nuestro soporte próximo al paciente, ¿no? Y debemos tener otra llave triple vía para que esta nosotros podamos adaptarla. Aquí. A lo que es la sonda Foley. Entonces lo ideal es clampar justamente la sonda Foley de aquí, ¿no? Tenemos que clampar la sonda Foley. Tenemos que clamparla. Una vez que lo hayamos clampado, podemos desconectarlo rápidamente. Y podemos colocar aquí lo que es la llave triple vía. Una salida de ella me va a dar justamente la conexión a lo que es la bolsa colectora de orina
Y la otra salida me va a dar justamente la posibilidad de que yo pueda conectarlo a lo que es la conexión de aquí. En este caso, como ven, ya lo he podido fijar aquí, la llave triple vía, y una salida va a ir directamente aquí, ¿no? Y quizás me van a decir, licenciado, pero esta salida no va a conectarse con la salida de la sonda Follen. Claro, no se va a adaptar, entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar otra extensión DISIL y con esa otra extensión DISIL conectarlo recién la salida directamente a la sonda Follen, ¿ya? Pero en este caso, por temas de práctica, lo vamos a conectar de esta forma. Entonces, lo que nos dice esta llave de triple vía, ¿no? Que está abierta para ambos lados, tanto para la conexión que he preparado para el paciente y puede salir también del contenido de la vejiga. Y lo que tengo que hacer es que aún se permita salir todo el contenido a la vejiga. Esta es la contenido de la vejiga, la bolsa colectora, y esta es la vejiga. Toda la conexión que yo he hecho está preparada aquí. Entonces, como ven aquí, ya tenemos a nuestro paciente en esa posición. Vamos a traerlo un poquito más acá para verlo. Entonces, está colocada en esa posición. Y lo que tengo que hacer yo es fijar primeramente mi punto cero. Ahora pido el apoyo de cada uno de ustedes en lo que respecta a este punto. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el punto cero para poder yo medir la presión intraabdominal? A ver, chicas, chicos, pueden usar el audio o también el chat para poder verlos. ¿Cuál sería el punto cero para que yo pueda medir la presión intraabdominal? ¿Qué tal, estimados participantes? ¿Pueden levantar la manito o pueden escribir por el chat del Zoom ante la pregunta del docente? ¿Alguien se anima? Justamente está indicando ahí, miren. En la imagen que está ahí al frente de ustedes indica, ¿no? Que debemos de seguir la línea media axilar. Justamente la línea media axilar, ¿no? De la axila a la parte media, tiene que ir en posición recta, ¿no? Justamente como yendo al trayecto hacia la pierna. Y la intersección a nivel de la cresta ilíaca, ¿no? A nivel de la sínfisis de pubis, ¿no? Es ahí justamente donde yo voy a colocar el punto cero. Ahora, ¿cuál es el punto cero de esto? Va a ser esta llave que vemos aquí. Ahí. Ahora vamos a colocar acá. El punto cero sería nuestra llave de aquí, la que tiene la conexión hacia el otro venoclisis. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cogemos una pequeña gasa, para no lacerar quizás, porque vamos a permanecer buen tiempo ahí, para hacer la medición, y vemos ahí, ¿no? Colocamos, un minutito. Ahí. Entonces, fijamos. Fijamos nuestro punto cero. Ahí está. Lo fijamos. Muy bien. Para que esté estático y quizás para las siguientes mediciones nosotros podamos hacerlo.
Una vez que hayamos hecho esto, entonces, en relación a ello, ya podemos guiarnos más o menos dónde va a ser nuestro punto cero. Y lo que podría hacer es, como yo tengo ya mi cinta métrica, voy a poder fijarlo aquí. Voy a fijarlo. Hay algunos que lo fijan tomando como referencia a ver, vamos a ponerlo aquí. Miren cómo lo estoy pegando, no tomando referencia en ningún punto. Bueno, al menos al menos que de aquí por abajo, al menos que pueda considerar unos 5 centímetros, más o menos, ¿ve? Para poder fijar. Ahí, ok. Entonces lo hago, lo pego aquí. Y ya está. Ok, ahí está mi centímetros. Ahora hago lo siguiente. Muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Para hacer la medición, ahora yo tengo que medir cuánto es el nivel de centímetros de agua que está teniendo el paciente. Acá hay me he cruzado un ratito, disculpe. Ya. ¿Cómo hago la medición? De la siguiente manera. Mi paciente, primero, la posición que es importante. A ver, vamos a ir. Primero, la posición es muy importante, la posición que ya hemos mencionado. La siguiente, que la vejiga debe estar llena, vacía, disculpe. Una vez que está vacía, por eso la sonda Foley está conectada, ¿no? De la salida y conectada justamente a la salida de lo que es la bolsa colectora. ¿Qué hago? Tengo que clampar la vejiga, ¿no? Tengo que clampar la vejiga. Entonces, ¿qué hago? Puedo colocar ahí, como vemos en la imagen, una pinza, ¿no? Vamos a colocar aquí una pinza, ¿no? A veces no tenemos una pinza, entonces lo podemos hacer, quizás hacer un doblez, como veamos, una pequeña señuela de un nudo para poder justamente verificar si es que no tenemos una pinza. En este caso, como tenemos el apoyo de una llave triple vía, cerramos hacia, hacia la vejiga. Pero previamente, mira, todos mis dos dispositivos, ¿qué es lo que tengo que hacer? El más próximo lo tengo que cerrar. Lo cerro. Tengo que cerrar. Entonces, una vez que ya lo haya hecho esto, lo cierro específicamente a la vejiga, ¿no? Hacia la conexión de la vejiga con la sonda Foley. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que permeabilizar las conexiones que yo he preparado. ¿Cómo lo hago? Como he preparado mi suero fisiológico que está aquí, ¿no? Y voy a hacer que este vaya gradualmente, está descendiendo por aquí, pero para poder apoyarlo, como tengo aquí la conexión más próxima a él, agarro con una jeringa estéril y lo apoyo, jalar un poquito más rápido, ¿no? Para que, evitando que haya una formación de burbujas, porque las burbujas justamente van a jugar un factor muy importante si es que existe aquí en la conexión. Como vemos, todas las burbujas están yéndose. Lo boto todas las burbujas. Ok, ya está. Jalo un poquito. Entonces, ¿qué hago? Cierro más o menos unos 20 centímetros, miren, me ha llenado. Y cierro aquí. ¿Qué hago? Boto todas las burbujas. Y ahora voy a permeabilizar lo que es
conexión con equipo Venoclisis que no tiene ninguna conexión adicional, está libre. Entonces, aperturo la conexión ahí y lo cierro la conexión a la zona, el suero fisiológico está conectado. Lo cierro también y vean que lo voy a empezar a llenar. Aquí tiene que estar abierto. Lo empezamos a llenar. Miren que todas las burbujas están yéndose, ¿no? Y voy a tratar de que se llene más o menos 3/4 partes de toda la conexión, ¿no? Una vez que está ahí, ¿qué hago? Lo mantengo esto por arriba y aquí lo voy a cerrar. Lo cierro. Entonces hago que todo ahora está permeable y voy a abrir un poquito hacia la sonda Foley. Abro aquí y también a la sonda Foley, ¿no? Para poder un poquito permeabilizar también, ¿no? Lo ideal es que no meta tampoco ni aire, nada, ¿no? Ni un contenido, pero en este caso tendríamos que hacerlo para justamente verificar que esté permeable. Una vez que hayamos hecho esto, voy a cerrar la conexión a la vejiga y a la bolsa correctora, ¿no? Lo cierro y esta conexión también lo tengo que cerrar. Tiene que estar cerrado a esta línea de equipo Venoclisis que estoy colocado y aquí también, todo cerrado. Y aquí también lo cierro. Listo. ¿Ok? Y agarro mi llave triple vía y lo cierro. Ya está una conexión cerrada. ¿Qué hago ahora? Lo siguiente. Entonces, como ya está clampada mi sonda Foley con la bolsa colectora, mi paciente está en una posición recta, la vejiga está completamente vacía. ¿Qué tengo que hacer ahora? Preparar una cantidad de líquido que yo voy a justamente colocar. ¿Qué hago? Nuevamente apertura aquí. Unos dicen que pueda colocar 25 centímetros de suero fisiológico o 30 centímetros de suero fisiológico. En este caso voy a hacer con 30, ¿está bien? Entonces, ¿qué hago? Abro la conexión del equipo Venoclisis, jalo unos 20, miren, hago unos 20. Y voy a pasar por todo el canal para que la vejiga empiece a llenarse de líquido. Entonces voy a aperturar, esta tiene que estar cerrada, no se olviden, y voy a empezar a llenar. Empiezo a llenar, empiezo a llenar. Va un valor de ya coloqué 30, 20, ahora voy a colocar 10. Y lo abro para la vejiga, ¿no? Empezamos a llenar, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, ¿no? Y listo ya. Hemos llenado 30 centímetros. Y lo cerramos. Esta tiene que estar también cerrada. Muy bien. Entonces, de aquí lo voy a cerrar para que no haya ningún contacto con el suero fisiológico. El de aquí está cerrado, ¿no? Y el de acá está cerrado y de aquí es el único que está permeable. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente. Como este tiene un nivel casi 3/4 de su capacidad está llena, tengo que verificar que no haya ningún tipo de burbuja. Y si hay, lo tengo que botar en la parte distal de arriba, ¿no? Como ustedes pueden ver, quizás puedan presenciar más o menos hasta aquí, hasta este nivel está ahí el nivel del agua. ¿Qué hago? Aperturo y abro el canal de este equipo hacia la vejiga. Lo aperturo y empiezo a ver que este empieza a descender. Lo ideal es que en una vejiga normal, empiece a descender el nivel. Empiece a descender el nivel, desciende gradualmente, ¿no? Y vamos a pensar que justamente tiene un nivel en promedio que va a ser hasta este nivel, donde estoy marcando aquí, ¿ya? Hasta aquí. Listo. Entonces tiene hasta aquí.
Entonces, ¿qué hago? Voy a acercar a mi cinta métrica. Si yo lo acerco, este va a estar ya en un valor estático. Si yo lo muevo, el nivel del agua va a variar. Entonces, como yo tengo aquí, lo coloco aquí. Esta conexión trato de más o menos colocarle una posición recta y lo llevo al nivel de la cinta métrica donde justamente me marca. ¿Y cómo yo sé que está correcto? Cuando empieza a haber un parpadeo, ¿no? Hay un nivel ahí, un parpadeo. Hay un parpadeo aquí, que está ahí como que si tuviese algo latiendo. Entonces, si yo empiezo a bajar, ese nivel posiblemente no va a variar porque me va a decir que es estático ahí, nada más. Entonces, yo hago la medición y me indica que tiene un valor de aquí de 34, pero no es en sí 34, porque yo estoy tomando un valor referencial del punto cero aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con mi regla? Una reglita, ¿no? Con una ampollita, ¿no? Para poder medir el nivel aquí. Una ampollita para poder medir el nivel. Y con el nivel como un nivel del agua, como hacen los albañiles, ¿no? Más o menos me mido que debe ser un valor referencial 0. Entonces, ese nivel para mí va a ser 0. Ese nivel va a ser el 0. Una vez que haya encontrado ese nivel, hasta donde me dé, voy a saber. Entonces, en este caso, miren, me tiene un valor aquí de 9. 9 sería el 0 que yo he, digamos, he puesto en un nivel en el cual lo he medido y me ha llegado, digamos, el nivel de la presión que me está midiendo llega hasta un nivel de 34. Entonces digo, 34 menos 9 me da un valor. ¿Cuánto me da 34 menos 9? Si me ayudan, chicos. 34 menos 9. 15, muy bien. 15 no creo. 34 menos 9. 25, exacto, ¿no? 25, entonces digo, 25 centímetros de agua. Pero, licenciado, siempre hemos hablado en milímetros de mercurio, entonces ese valor multiplíquelo ustedes por 0.735 o 7.4, ponle, 7.4. Multipliquemos, porque un centímetro es 0.74 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería? ¿10 milímetros de mercurio? Confírmenme a ver, chicos. 25, ahí está, 10. Entonces, mi paciente tiene una presión intraabdominal de 10 milímetros de mercurio. Entonces, para darle un poco más de realce, no importa el nivel de la cinta métrica. Lo que ustedes tienen que sacar la diferencia es del punto cero y encontrar el nivel al cual digamos, el nivel les diga que es estable o un nivel recto. Entonces, quizás en el mío ha sido en 8. Algunos hacen que una vez que encuentren su nivel, ponen recién su cinta métrica 0 de aquí, de ahí para arriba. Es aceptable también, es lo mismo, ¿no? Pero a veces nosotros posteriormente al paciente lo movemos, lo bajamos el nivel para bañarlo, para un procedimiento y ya se nos descalibra. Entonces, igual, tomen como referencia del punto cero aquí un nivel estático. De ahí hasta el nivel donde empieza justamente la venoclisis que está llena, ¿no? Cuando ustedes aperturan directamente hasta el canal y este empieza a descender y se quede ahí, desde ahí hasta ahí, saquen la diferencia y multiplíquelo por 0.74. Y ese es el valor de la presión intraabdominal. Y nos dice que justamente podemos esperar hasta unos 30, 60 segundos hasta que más o menos el contenido de líquido que yo he introducido pueda más o menos, digamos, adecuarse a la relajación de justamente al músculo detrusor que es de la vejiga. ¿No? ¿Qué otra cosa más? La posición del paciente que hemos visto y bueno, pues nada de ese punto nada más que hasta aquí hemos hablado. No sé si hasta aquí habrá alguna consulta, alguna duda.
mientras que vayamos esperando alguna pregunta, con lo que respecta a la zona Follen de 3 lúmenes, es más fácil, ¿no? Porque cada uno de los lúmenes o conexiones tiene su propia utilidad. En este caso, el que tiene el lumen un poco más grueso va a ir directamente justamente para esta conexión. En este caso tenemos que adaptarlo. ¿Es viable? Sí, siempre y cuando no tengamos pues otra opción que utilizarlo. Pero si corremos el riesgo de estar tanta manipulación, podemos colocar que el paciente pueda tener una posible ITU por la mala manipulación o quizás por la mala práctica en la cual hemos podido colocar quizás este dispositivo artesanal, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener pues un canal específico, ¿no? De los 3 lúmenes regularmente existen de los 16, 18, 20 como el que veo aquí, ¿no? Y según esa condición nosotros podemos colocar al paciente para hacer la medición. No sé si hasta aquí alguna otra pregunta. Vamos a ver, voy a hacer el cambio, miren, voy a cerrar todo, no me vaya a venir toda la vez. En este caso, miren, en este caso a ver. En este caso, la salida para la zona Follen es aquí, ¿no? Y la otra, aquí es fácil porque la conexión de llave triple vía les va a ser adaptada más rápidamente aquí. Miren, y entra muy rápido. Entonces la medición es más rápida. En el de 3 lúmenes. ¿Ya? En el de 2 lúmenes tenemos que inventarnos, colocar una llave y otra, pero esa sería una de las formas. Vemos aquí en el 3 lúmenes para inflar, para la conexión de la presión intraabdominal y a la sonda Foley. Y la medición es la misma. Ahora, ¿cómo hago, licenciado, si yo no quiero utilizar el modelo artesanal, sino el modelo con un equipo que va conectado a un monitor multiparámetros? Entonces vamos a hacerlo ahora. ¿Qué vamos a usar? Ahora vamos a desconectar todos los dispositivos. Ya, todos los dispositivos. Vamos a descartar todo esto. Solo nos vamos a quedar con lo que es la llave triple vía. Ya. Ustedes pueden ver aquí, este es un traductor de presión invasiva, regularmente utilizado para monitoreo de la presión arterial, pero también puede medirse la presión venosa central, la presión intraabdominal, en este caso. Tiene una conexión que justamente va a ir a lo que respecta a un cloruro de sodio, ¿no? Como vemos aquí. Algunos pueden colocarle una bolsa perfusora justamente para permeabilizar y tener un monitoreo continuo. En este caso, vamos a hacer solamente una medición. Esta salida que vemos aquí es una salida plana y tiene un cable que justamente podemos colocarlo como si vamos a medir la presión arterial invasiva. Es la misma. Entonces, este domo o el punto cero que vemos aquí tiene también la misma localización, ¿no? En la intersección de la línea media axilar a nivel de la sínfisis de pubis o de la cresta ilíaca.
Entonces, como ya sabemos dónde es, tenemos que solamente fijarlo, ¿no? Pero antes de fijarlo, tenemos que conectarlo justamente a la conexión que ya hemos preparado. El equipo con traductor para presión invasiva tiene una extensión más larga, que en este caso no lo vamos a usar. Vamos a usar una conexión más pequeña, ¿no? En este caso, va a ser de esta forma. Podemos usar una llave triple vía, ¿no? Para poder adaptarlo, pero en este caso, como tenemos una llave con extensión, vamos a adaptarla nada más aquí. Y podemos hacerle eso también en nuestro servicio, no hay problema. Entonces quedaría de esa forma, miren. El equipo de traductor y una llave con extensión que va a ser de fácil acceso. O del equipo original que viene, ustedes pueden retirar la parte más larga y quedarse solamente con la más pequeña. Con la más pequeña. Y la más pequeña justamente es la conexión de la llave y con él la conexión más pequeña que va a ir directamente a lo que es a la conexión más gruesa del lumen de 3 lúmenes de la zona Foley, más gruesa. Entonces, esta vamos a conectarle al cable lo que va directamente al monitor. Este punto 0 vamos a poder colocarle justamente a nivel que hemos indicado, a nivel de la sínfisis pubis, línea media axilar. Listo. En este caso ya no vamos a usar la cinta métrica porque en este caso va a ser una medición invasiva que el traductor va a medir aquí justamente, ¿no?, el movimiento de la presión que justamente va a poder captar. ¿Cómo se realiza? De esa misma forma, tenemos que haber permeabilizado previamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Liberamos justamente con la llave triple vía. Esta que viene con una tapita naranja no lo tocamos porque es justamente la que va a ayudarnos a medir la presión cero y liberar todo lo que es la burbuja y todo ello. Entonces, ponemos con la llave una posición neutra o cerramos al paciente y empezamos a aperturar toda la conexión. Aquí, flasheamos y empezamos a jalar, ¿no? A ver, está cerrado aquí. Abrimos. Como vemos ahí. Ahí está. Ahí está. Cerramos. De aquí está, como ya sabemos, tenemos que cerrarlo, ¿no? Debe estar cerrado nuestra sonda, nuestra bolsa colectora. Cerramos nuevamente. Puedes clampar también, ¿no? Lo ideal. Una vez que lo hayamos clampado, ahora debemos de permeabilizar justamente nuestra vejiga, ¿no? También ya está permeabilizada. Todo el circuito está permeabilizado, ¿no? Y también la indicación aquí es colocar también 30 centímetros de líquido. Una vez que hayamos, digamos, jalado, de aquí un ejemplo, con esta misma lo voy a jalar 20 centímetros. Jalamos 20 centímetros, flasheando. La opción de que nos da para poder liberar el agua, el líquido, tenemos que presionar justamente esta goma de aquí, ¿no? Para que se libere justamente el líquido que está ahí. Y llegamos a colocar justamente todo cerrado, solamente la permeabilidad aquí a la zona Foley con la conexión para la vejiga. Entonces empezamos justamente a colocar, instalar los 30 centímetros de líquido, ¿no? Una vez que ya hayamos hecho, cerramos al paciente y liberamos esta llave naranja un poquito. No lo aperturamos mucho, solamente ahí nada más. Y como dar cuenta que va a liberarse justamente un poco de líquido. ¿Ve? Se está cayendo un poco de líquido. Una vez que hemos hecho eso, y ponemos en el monitor punto 0, ¿no? Digamos, cerrar la presión intraabdominal. Una vez que hayamos hecho y el monitor haya puesto en 0 la medición,
cerramos la salida ambientalmente y la medición de la presión se estará dando en el monitor según los parámetros en milímetros de mercurio. Bueno, esa es la otra explicación de lo que es la medición de la presión intraabdominal con el traductor de presión. ¿Alguna otra consulta quizás tengan los presentes? ¿Alguna duda, alguna consulta o algo que ustedes puedan acotar? Estimados participantes, están cordialmente invitados a escribir todas sus consultas, todas sus dudas a través del chat de Zoom o pueden levantar la manito para poder activar los micrófonos. Ok. Parece que por el momento no tenemos ninguna pregunta, estimado magíster. Podemos continuar. Ok, muy bien. Entonces espero haberles ayudado en respecto a este tema. Es un tema quizás ya conocido, quizás muchos ya lo están poniendo en práctica. Solamente darles algunos alcances en la parte quizás artesanal que ustedes quizás no hayan podido colocarle, pero en la experiencia que he podido tener, ¿no? me ha permitido poder salir del momento, ya que a veces no disponíamos del material indicado, ¿no? Entonces era una forma y también nos ayudaba a tener una forma referencial del valor de la presión intraabdominal para que posteriormente nosotros podamos manejar el paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, Estimado magíster, tenemos una pregunta. A ver, permíteme. Cintia Andamayo. Hola Cintia, me recuerdo de la Cintia. Muy bien. ¿Se puede medir la presión abdominal con una sonda de 2 lúmenes? Sí, justamente hemos iniciado explicando ello. Tenemos que adaptarlo. Para medirlo, sí podemos medirlo. Tenemos que adaptarlo. Una de las adaptaciones, pues, existen dos formas. La primera es que pueda hacer conexiones con llave extensión diésel y hacer que justamente colocando una llave triple vía para la conexión para la vejiga y la otra conexión que es para medir la presión intraabdominal, ¿no? Me permita justamente hacer lo mismo los procedimientos que he hecho previamente. La otra es que existen bolsas colectoras de orina que en la conexión, al poder colocar la sonda Foley, ¿a dónde se encuentra? ¿No? Al hacer la conexión con la sonda Foley, al conectarlo, de esa parte distal de la bolsa colectora de orina tiene un pequeño push, más o menos como este tipo, en el cual yo puedo enroscar la conexión que yo he preparado de la llave triple vía, de esta aquí que he preparado. Entonces, esa conexión me permite en la bolsa misma colectora de orina poder colocarla. ¿Y cómo yo lo puedo medir? Solamente clampando la conexión de la bolsa colectora de orina. Lo clampamos y hacemos el mismo procedimiento. Paciente en posición cúbito supino, ¿no? Claro que previamente haya tenido que vaciar todo el contenido de la vejiga, ¿no? Y hacer el mismo procedimiento. Colocar mi línea cero, ¿no? Y hacer la medición quizás artesanal de la forma con una recta o con medio del traductor de presión hacia el monitor. Sí se realiza, Cintia. Valor de la presión intraabdominal. Ok. A ver. El valor de la presión intraabdominal a nivel de un paciente en la unidad de cuidados intensivos regularmente van a ser entre 5 hasta 8 milímetros de mercurio, ¿no? Y se vuelve patológico cuando ya el valor de la presión intraabdominal
supere un valor de 12 milímetros de mercurio. Ahí ya lo consideramos no como una presión abdominal alterada, sino como una hipertensión intraabdominal. Pacientes obesos o pacientes que tengan, digamos, una gestación, en el caso de las mujeres, pueden generar presiones intraabdominales entre 8 y 12, tomando como referencia. Entonces, valores superiores a 12 hasta 25 ya se gradúan de acuerdo al grado de patología que podrían tener. Si superan los 25, justamente ya se puede conllevar a una descompresión quirúrgica abdominal para tratar justamente el problema, ¿no? Que en sí la presión intraabdominal no es en sí el problema, sino es un factor secundario hasta terciario, ¿no? Porque el problema inicial puede ser quizás un problema hepático, un problema de obstrucción intestinal, un problema traumático, ¿no? Entre otros. Ok, ¿hay alguna otra consulta? Excelentes preguntas. Quizás recordar un poco la parte teórica. Muy bien. Entonces, vamos a culminar este taller, preparándonos para el siguiente. Está bien si nos podemos dar un pequeño break de unos, quizás 3-5 minutos hasta preparar otro material. Sí, claro. Estimados participantes, vamos a entrar a un receso de 5 minutos. Si tienen dudas, consultas, pueden realizarlo nuevamente por el chat del Zoom o pueden levantar la manito para poder activar sus micrófonos. Regresamos en 5 minutos. Ok, gracias. A los que están quizás ahí en el taller conectados por vía Zoom, ¿me pueden ayudar? ¿Cuál es la diferencia entre el test de Allen normal y el modificado? ¿Cuál sería la diferencia? El agregado adicional que quizás se podamos tener. Quizá podamos participar, a ver, alguna opinión, algún comentario. ¿Cuál sería la diferencia entre el test de Allen modificado y el test de Allen normal? ¿Alguna participación? No tengo premios ahora porque estamos virtualmente, pero si hay premio normal. Pero deseo que ustedes puedan participar, aunque sea quizás se puedan equivocar, no hay problema, todos estamos para poder aprender, chicos. ¿Alguien? Bueno, la diferencia es que el modificado está casi diseñado exclusivamente para pacientes en situación crítica. En el test de Allen normal yo puedo pedirle a alguien que pueda colaborar para realizar el procedimiento, que pueda realizar quizás el puño, abrir, ¿no? Y que pueda justamente colaborar y todo ello para realizar el procedimiento. Mientras que en un test de Allen modificado se realiza justamente en pacientes en situación crítica, donde quizás no podamos pedirle que el paciente pueda extender el brazo bien o quizás se encuentra en una situación que por circunstancias hemodinámicas se encuentra inestable. Para ello utilizamos, ¿no?, el pulso oxímetro. Podemos colocarle en la parte distal del dedo, ya sea anular o índice medio, normal, ¿no?, para colocar justamente y poder ver la variación tanto del llenado capilar, pero como también el nivel de saturación que no podría llegar a variar en sí. Entonces, otra pregunta para poder ayudarles y poder pedir su participación. ¿Cuándo llamamos un test de Allen positivo y cuándo llamamos un test de Allen negativo? Mientras que vayan pensando, aquí vemos el procedimiento. Ocluimos dos arterias importantes en nuestra mano, ¿no?, de la circulación de nuestra mano. La parte radial que va
la parte de la índice y la parte cubital, ¿no? Este test de Allen solamente se aplica aquí. No se aplica ni en la ingle, no se aplica en la parte pedia, no, sino que esta, digamos, zona es la más usada, más frecuente, y también tiende a poder, quizás por la frecuencia de las funciones y quizás por algunos casos la complicidad que se podría tener, pueda que se pueda ocluir una de las dos arterias, y lo que me va a permitir a mí es poder que la circulación colateral, o la que está del otro lado, pueda abastecer la circulación de toda la mano, siempre en cuando pueda haber un daño por la punción en la zona arterial. Liria nos dice, positivo cuando no llega a regresar el flujo sanguíneo suficiente en la arteria volada. Excelente, ¿no? Es positivo cuando el riesgo se presenta, cuando el llenado capilar tarda más de 10 segundos, ¿no? De poder justamente completar el llenado, cuando yo libere justamente la parte de la arteria cubital. En este caso, vean que al presionar las dos arterias, libero justamente la arteria cubital. Y aquí al liberar, justamente veo que el llenado capilar ha vuelto a su normalidad. Y la otra que está ocluida, aparentemente aún está un poco insuficiente, o quizás al ocluirla, o quizás al poder producir quizás una isquemia, un estado de vasoespasmo por las punciones, pueda que la perfusión de esa zona que justamente lo irriga pueda haberse comprometido. Pero como hay un arco palmar a nivel de la mano que se conectan en ambas arterias, justamente puede abastecer la circulación. Justo tengo aquí una pequeña, miren, una imagen para que ustedes puedan darse cuenta. A ver, a ver. Ahí. Disculpe, estoy manipulando. Se me va la mano. Ahí está. Vemos en este lado la arteria cubital. Y la que vemos a este lado es la arteria radial. Esta línea amarilla es el ligamento dorsal del carpo, ¿no? Es un ligamento que cubre todo ello. Y atrás de ello, justamente tenemos la arteria radial. La arteria radial se divide en dos. Una arteria de la rama dorsal de la mano y la otra que va más profunda. Entonces, cuando nosotros hacemos justamente la punción de la arteria radial, tendríamos que fijarnos específicamente. Aquí hay un huesito que sobresale, mira, justamente está aquí, yo estoy indicando, ¿no? Esa es la apófisis estiloides de la radio, ¿no? Que sobresale. Al lado interno de esa apófisis, un poco más arriba, es donde quizás debemos realizar la punción, ¿no? Para tener como referencia. Entonces, es ahí justamente donde vemos el punto aquí, donde podríamos realizar la punción de la, digamos, de la línea, digamos, de la punción de la arteria radial. No podemos punzar más adelante porque justamente tenemos este ligamento cruzado que cubre todo, casi la parte de los ligamentos, tanto flexores como también extensores de la mano, ¿no? Para poder entender. Y vemos aquí internamente, se me va la imagen. Justamente vemos que internamente existe una comunicación, como una unión, el arco de la palma de la mano, de la mano, ¿no? Que justamente irriga a cada uno de los dedos, tanto palmar como posterior de la mano, ¿no? Pero la ubicación exacta, como les digo,
de la apófisis de la radio, ¿no? Al lado, más arriba, unos 2-3 centímetros, que sobresale aquí el hueso, ahí es donde podemos hacer la colocación, ya sea de la línea arterial y o también de la punción de lo que es la muestra de lo que respecta a la toma de muestra de agua a nivel de la arteria radial. Así, listo. Entonces, es positivo cuando el riesgo es aceptable, o sea, está presente, como bien dijo, a ver quién me ayudó a participar, como bien dijo Liria, ¿no? Es positivo cuando el riesgo está presente, o sea, el llenado capilar es disminuido, o puede haber un riesgo de que haya una zona isquemia cuando haya un vasoespasmo a nivel de esa zona, ¿no? Y es negativo cuando no hay ese riesgo, entonces el llenado es normal. Entonces, hasta aquí les doy a entender que la línea, la punción de la arteria radial es una de las zonas específicas en el cual se puede obtener justamente el contenido arterial del sanguíneo para poder tomar la muestra y así hacer el procesamiento de lo que es el análisis de gases arteriales. Entonces, aquí les traigo un poquito de teoría para que podamos recordar. Existen algunas variaciones a considerar para que nosotros justamente podamos tomar una muestra arterial y en función a esas variaciones nosotros podemos tener algunas consideraciones al respecto. La gasometría es un examen realizado en pacientes críticos cuyos resultados nos puede indicar la mayoría de las veces que debemos intervenir rápidamente. La gasometría pues es una medida para que nos puede ayudar a poder ver cómo es el esfuerzo respiratorio, cómo es la adaptabilidad, digamos, de nuestro aparato respiratorio y poder ver las posibilidades de cambio de aporte de oxígeno, ¿no? Es susceptible a errores preanalíticos, es decir, antes que se puede inclusive tomar, ya que la muestra de sangre total continúa sufriendo alteraciones dentro de la jeringa. Anteriormente se tomaban muestras sanguíneas con jeringas de vidrio, que estas en sí son ideales para ello, ¿no? Porque la jeringa de polietileno, en el caso de la jeringa de plástico, nosotros, ¿no?, que conocemos, tienden a sufrir algunas modificaciones por el contenido que puede estar internamente con el caso de la sangre, ya que la jeringa no es impermeable, sino tiene cierta permeabilidad que se ajusta por el tiempo y, digamos, también por la temperatura en sí. La extracción de la sangre arterial o venosa para el análisis requiere cuidados en la elección del material adecuado, la conservación de la muestra y el transporte inmediato al laboratorio. Vamos a ver cada uno de ellos y explicarles un poco en detalle. Entonces, para considerar algunas consideraciones. Vamos a tratar algunas de ellas ya que son importantes. Esta la hemos hecho en la parte teórica, ¿no? La primera es el metabolismo post-extracción. Como estamos extrayendo un contenido de sangre, justamente son células vivas que están, digamos, en movimiento, que están en metabolismo, que consumen y liberan justamente, digamos, consumen elementos como oxígeno y pueden liberar también CO2 justamente por ese metabolismo. Adicionalmente, la coagulación que nosotros utilizamos para mantener, digamos, quizás estático o digamos, en condiciones adaptables para hacer el análisis de la sangre, pueden también, digamos, ser una fuente de error en lo que es la lectura de la gasometría. La homogeneización de la muestra, o sea, cómo mantenemos la muestra después de haberla extraído, el almacenamiento, el transporte, la recolección de capilares, catéter y cordón umbilical, la contaminación de burbujas y mezclas venosas. Solamente algunas porque van a vir al caso, el resto ya le hemos llevado a la parte teórica. Aquí hay un dato importante. Como mencioné, que la parte de la hemoglobina, estas continúan en un proceso de metabolismo, siguen, digamos, su ciclo de
digamos, de captar oxígeno, de almacenar oxígeno, de liberar CO2 por medio de la modificación, ¿no?, interna que pueda tener, ¿no? Libera hidrogeniones y libera CO2, capta oxígeno más agua, y entonces todo ese proceso continúa, ¿no? Entonces, y a la vez también electrolitos, ¿no?, como el caso del sodio, el calcio, inclusive el potasio, se ven un poco involucrados en ello, ya que pueden cambiar o alterar justamente su estadía, ya sea esto alterado por el tiempo que puedan tener. ¿Qué hay un dato importante? A mayor tiempo que se puedan extraer y la clasificación de la muestra, entonces mayor sería el impacto que puedan tener algunos factores que puedan contribuir en el resultado. Aquí en la tabla, para que puedan ver, miren, se ha sacado la muestra de agua a las 7 y se ha llegado a procesar a las 7:06, 6 minutos más o menos ha tardado. Y se ha tenido valores que ustedes pueden ver, en teoría quizás un poco alterados, ¿no? Vemos que un pH 7.31, PCO2 45, PO2 recontramente bajo, ¿no? Y una glucosa y también el lactato. Vemos que esa misma muestra, quizás del mismo paciente, se ha sacado a las 7 y quizás se ha tomado casi 45 minutos después, casi menos de una hora, se ha tomado el análisis. Vemos que hay un valor corregido de 7.27 de pH. Mire que ya se ha vuelto más ácido, ¿no? El CO2 también quizás ha aumentado y la presión parcial de oxígeno también ha disminuido. El nivel de glucosa quizás también ha disminuido, el lactato también ha aumentado el valor. Entonces podemos ver la variación que podemos considerar aquí, porque nuestra muestra, ¿no?, de análisis de gases ha sido alterado, uno por el tiempo y otro puede ser también por la cantidad del líquido o del, digamos, del coagulante que nosotros podemos usar. Otro también en el tiempo, como ustedes pueden ver aquí, los cambios en la terapia de oxígeno del paciente pueden tardar unos 20 a 30 minutos para pasar a asimilarlos en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero tomar una muestra de gases arteriales, tengo que esperar mínimamente 20 minutos después de haber realizado el cambio de lo que es la modificación de la fracción inspiratoria de oxígeno y o del patrón respiratorio, o sea, que el paciente no puede estar agitado, quizás está con fiebre, está agitado, entonces no va a ser un buen momento en el cual yo pueda tomarle la gasometría, porque justamente esos condicionantes van a poder quizás alterar el valor de la gasometría. Ejemplo, vemos que a las 9 tenía esos valores, a las 10:10 hemos tomado el valor, una gasometría, y miren, la fracción inspiratoria ha aumentado y el pH en teoría casi se ha mantenido, excepto 0.2 puntos ha disminuido, la CO2 se ha mantenido casi, pero el PO2 no, casi tiene un valor corregido. Disculpe. La saturación de oxígeno casi ha aumentado entre 2 puntos tantos del valor cambiado o valor corregido. Y 20 minutos después yo he tomado la gasometría. Miren la variación que sí ya se podría considerar con la misma fracción inspiratoria de oxígeno. 7.4, un CO2 casi ya estable de 40, una presión parcial de oxígeno de 78 y una saturación de 93.8. Entonces vean, y veamos que justamente mínimamente yo podría esperar unos 20 a 30 minutos para que yo pueda recién tomar la muestra de gasometría. Es un buen punto a considerar. Otro, el tiempo y la temperatura. Entre más tiempo transcurra, pueden aumentar los factores que puedan contribuir a una modificación de los resultados de la gasometría. Uno, la temperatura altera. No tanto la temperatura del paciente, porque esa se puede gradar en el gasómetro, ¿no?, en la máquina que justamente hace el análisis, sino en la temperatura del ambiente o en la temperatura que yo pueda, digamos, mantener, digamos, en espera la posibilidad de yo llevarlo a lo que es el ambiente del laboratorio. La solubilidad de gases en la solución, si hay gases que por ser permeable
o estar casi en contacto con el ambiente, como es el caso de una jeringa de plástico, pueden variar su valor, como el caso del CO2, como también del oxígeno, la presión parcial de oxígeno. Y un aumento o una disminución del metabolismo post-extracción. Aquí hay un ejemplo. También lo que es el nivel de glóbulos rojos y también lo que son los glóbulos blancos. Vemos que el nivel de leucocitos en un día, el primer día que se haya tomado un valor de 800.000, a diferencia de un paciente que esté casi 4 días, sus leucocitos hayan bajado casi a 442.000, un descenso. Pero miren que también esto interviene que en el valor de los leucocitos puede intervenir en lo que es la presión parcial de CO2, ¿no? Y también la cantidad de saturación de oxígeno que puede variar. Miren, ha variado, ¿no? Y en la concentración de pH. O sea, sí puede interferir la cantidad de leucocitos que pueda tener. No tanto, pero sí en unas líneas generales puede intervenir. Otro valor que a medida que yo pueda tener leucocitos, digamos, a mayor amplitud, con mayor capacidad de presencia de leucocitos, la presión parcial de oxígeno tiende a disminuir, ¿no? Entonces es una relación. Si hay mayor cantidad de leucocitos, mi presión parcial de oxígeno tiende a, digamos, a ser menor. El anticoagulante, dato importante. Seguramente ustedes conocen las técnicas que podamos usar frecuentemente. A veces no disponemos en nuestras UCIs o en las áreas críticas, digamos, de jeringas preparadas, como el caso que yo puedo tener aquí. Voy a abrir una. Veo aquí, viene justamente para ese diseño, dice arteria, jeringa para muestras de línea arterial o muestras de sangre arterial, ¿no? Y tiene alguna goma y también tiene un pequeño, una pequeña cápsula para poder yo justamente cerrar la permeabilidad de esta muestra. Y otra que yo tengo que adaptarme justamente a lo que es, en el caso de la heparina. Hay dos tipos de heparina, la más frecuente. Hay otros tipos de heparina que yo puedo usar para preparar digamos, una jeringa para tomar la muestra de sangre arterial, ¿no? La primera es la heparina de litio, o se llama liofilizante, porque justamente tiene un contenido preparado estático, ¿no? En polvo, y balanceada, que justamente va a permitir que no haya, digamos, variación ligeramente en lo que respecta a los componentes que puedan estar. En este caso, por ser una heparina en base a litio, ¿no? Va a permitir justamente la eliminación de errores en lo que es la modificación de la pH, eliminar la disolución de las muestras, o sea, va a permitir que justamente si yo realizo ciertos procedimientos que más adelante les voy a explicar, va a permitir una muy buena dilución de la sangre, va a permitir reducción de los errores de la contabilización de sodio y también del calcio iónico. A diferencia de la heparina de sodio sódica, que esta es líquida, que regularmente nosotros conocemos. Puede venir en un valor de 5.000 unidades por ml o, digamos, 1.000 unidades por ml, de acuerdo a la presentación que nosotros podamos tener, ¿no? Pero ambas, justamente, si es que no llegamos a poder, digamos, tratarlas y llevarlas al laboratorio rápidamente, pueden traer errores, como el caso de una alteración del pH, como hemos visto en los ejemplos anteriores, del CO2, del PO2, del sodio y también del calcio iónico. Ejemplo de la heparina. La heparina, pues, tiene una sustancia, ¿no?, que justamente tiende a poder captar, ¿no? Tiene muchas cargas negativas internamente, ¿no? Tiene moléculas de carga negativa que justamente tienen una afinidad de captar, digamos, moléculas de cargas positivas, tiende a atraer. Entonces, en una muestra que justamente pueda tener cationes, como el caso del calcio, del sodio, el potasio, ¿no?, que tienen justamente carga positiva, estas tienden a poder
captar justamente estas moléculas y agarrarlas, así por decirlos, y tanto destruirlas o aislarlas y disminuir justamente la cantidad de estas. Este tiene un efecto de secuestro de iones, ¿no? Entonces, uno de los factores de la heparina es justamente que si yo utilizo de una mala cantidad, podemos decirlo, puedo hacer que haya una posibilidad de un secuestro, eliminación o, digamos, disminución de la concentración de estos cationes a nivel de la muestra sanguínea que yo puedo tener. Por ende, trae la disminución de esos valores y yo también la modificación de ciertos valores como es la presión del pH. Entonces, a mayor concentración de heparina, también puede mayor efecto sobre la muestra. Entonces, dos factores que pueden alterar la heparina. Uno, que puede ser, digamos, modificaciones por secuestro, así por decirlo como en el caso anterior, y otro por dilución. O sea, por esos dos tipos de factores, la heparina puede ser un factor que pueda contribuir a que haya un error justamente de la muestra de sangre arterial que yo pueda tener. Ejemplo, cuando yo ya haya tomado la muestra de sangre, disculpe. Cuando yo ya haya tenido la posibilidad de tener una muestra de sangre, ¿no? Ya he tenido la muestra de tener la muestra, entonces lo que me dice es que una vez que yo haya captado con la jeringa, ya sea con una o con otra, tengo que retirar la aguja. Tengo que retirar la aguja, ¿no? Tengo que retirar la aguja y, a ver, para hacer una retroalimentación. Cuando yo voy a preparar la jeringa, en este caso, ¿no? Yo voy a preparar la jeringa. Regularmente, máximo vamos a tener que usar, en el caso de la heparina sódica, ¿no? Voy a tener que, digamos, quizás usar una aguja, quizás la que frecuentemente viene en las jeringas, la aguja 21, ¿no? Y voy a cargar. Y máximo puedo yo considerar un valor de 0.1 máximo. Puede ser menos, mejor. Otros consideran 0.5. Yo regularmente capto en 0.4, 0.5. O sea, casi 2 líneas de una jeringa de tuberculina. Entonces, ¿qué me dice? Que para que sea efectiva, tengo que retirar la aguja, ¿no? Y colocarle a la aguja que justamente viene con esta presentación, ¿no? Puede ser una aguja número 25 o la 22, de acuerdo a la que puedan tener, no hay problema, ¿no? En este caso, la jeringa de AGA, específicamente la de litio, con litio, tiene una aguja número 23, esta es la de 25, la naranja, ¿no? Entonces, igual, esta ya no tengo que prepararla, porque esta ya viene diseñada. En este caso, con la de heparina sódica líquida, yo tengo que preparar máximo 0.1 o mínimamente que otros pueden, inclusive he visto que sacan muestra hasta 0.02. Pero teniendo la consideración que con la aguja que viene no tienen que cargarla, ¿no? Sino con otra, como yo lo estoy haciendo. Entonces ya tienen un nivel de llenado y lo único que tengo que hacer es utilizar ahora utilizar la jeringa para realizar la punción. ¿Con qué objetivo lo retiro? ¿Por qué? Porque con la misma jeringa que yo pueda, digamos, hacer la punción y yo también puedo cargarla, puedo hacer que haya una sobrecarga de heparina, ¿no? Entonces, la muestra que yo puedo sacar máximo 1 ml más el líquido adicional que puede estar en todo el contorno de la conexión de la aguja, que yo mismo puedo haber cargado, me toma casi un valor de 0.05. Entonces podría yo alterar justamente un 5% de la dilución de la sangre con heparina. Y por ende puedo traer alteraciones de las que ya hemos visto. Modificación de la concentración de algunos cationes
y o también la modificación, dilución de la muestra sanguínea. Entonces vemos aquí un ejemplo. Si mi paciente gasométricamente o la muestra arterial puede tener un valor de 140 miliequivalentes, tenía, pero yo al poder sacar la muestra, ¿no? Va a haber una variación justamente por la concentración de coagulante que yo pueda haber tenido. Puede haber inclusive poder tener un valor de 133 miliequivalentes. Regularmente a veces tiende a disminuir por la presencia del coagulante. Entonces, si yo justamente considero usar la misma jeringa que yo he cargado, yo puedo haber cargado esta misma jeringa que viene, ¿no? Y la misma la cargo y la utilizo para poder realizar la punción, entonces estoy sobrecargando 0.05 ml de heparina más y por ende voy a traer una alteración adicional, ¿no? Digamos, de la molécula de sodio en este caso. Puede haberse alterado 5 ml más o diluido un poco más. Por ende, la alteración de la molécula de sodio puede haberse alterado. O como también puede haberse disminuido, de acuerdo, digamos, a la dilución que posteriormente yo pueda haberlo manejado, que les voy a explicar posteriormente. Entonces, en resumen, para hablar del anticoagulante, debemos de prevenir la coagulación. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la heparina, ya sea una heparina sódica o la heparina de litio que justamente viene en estas jeringas preparadas para ese propósito. No revierte la formación de coágulos. Ambos no lo hacen, pero si nosotros no preparamos específicamente la muestra después de haber realizado la punción y retirado la muestra y no realizamos ciertos movimientos que ahorita posteriormente les voy a explicar, ¿no? Entonces posiblemente puede haber formación de coágulos. Y si hay formación de coágulos, ¿qué elemento de la sangre tiende a poder tener una relevancia en esta formación de coágulos? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué elemento sanguíneo sobresale cuando haya formación de coágulos? A ver, para participar el resto. ¿Qué tal, estimados participantes? Pueden realizar sus consultas levantando la manito para poder activar sus micrófonos o respondiendo en el chat del Zoom. ¿Qué elemento sanguíneo está presente en la formación de coágulos? Que cuando hay un coágulo sobresale, ¿no? Para poder justamente ayudar a la formación de barreras. Muy bien, las plaquetas. Y a mayor formación de plaquetas, posiblemente haya una disminución de lo que respecta a las concentraciones de presiones parciales de oxígeno. Muy bien, gracias, Miriam. Otra, su exceso puede causar cambios en los resultados. Se debe garantizar una mezcla completa de heparina en la muestra de sangre. Una vez obtenida la homogeneización, no importa el tiempo de transmisión, no se va a coagular si es que justamente hacemos ese mismo procedimiento, que ahora les voy a explicar. Es una técnica de rock and roll. Ustedes han visto cómo bailaba en los 50 el rock and roll, ¿no? Una vuelta, una pirueta casi casi era unos saltos mortales, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo debe ser casi de esa misma forma, ¿no? En dos planos, superior e inferior. Entonces, una vez que haya tomado la muestra, ¿no? Algunos casos, yo haber obtenido la muestra, tengo que sellarlo. Hay algunos que a veces lo mandan nomás la muestra y así nomás lo mandan. Y la punta está en contacto con el ambiente. No, tenemos que justamente, ¿no? Tenemos que con una pequeña goma, ¿no? Pequeña goma de jeve, poder justamente ocluir la punta, ¿no? Esto lo tenemos que hacer quizás de una forma muy cuidadosa y de esa misma forma va a quedar así, ¿no? Ahí para que puedan notarlo. O en el caso de la muestra de agar con estas jeringas preparadas de litio, ya tienen justamente, bien que con la misma punta que ustedes hayan podido tener, a ver dónde está, tiene una goma, ¿no? Una gomita en la cual ustedes pueden punzar y también mandarlo de esa forma. Otros no requieren, otros quieren mandarlo, aquí está, ¿no? Disculpa, aquí está, de una forma muy cuidadosa y ahí, ¿no? También es válido, de esa misma forma.
para que ustedes puedan verlo. Creo que ahí lo ven mejor. Ahí está. Ahí ven. Las dos muestras es viable. O ustedes pueden hacer riesgo de encapsularlo nuevamente o tomar con el protector que tiene en la parte distal de esta misma jeringa, ¿no? Ahí. Listo. Mandan solamente la muestra. Listo. Y el movimiento que dice, ¿no? Justamente pueden ustedes hacer el movimiento como ustedes pueden ver, más o menos unos 30 segundos nos debe tomar haber realizado esto, ¿no? Como el lavado de manos, más o menos, ¿no? Pueden ustedes tomar quizás unos 5 segundos hacer todo o hacer unos 10 segundos este procedimiento, luego coger y realizarlo como un movimiento en 8, ¿no? Para justamente mezclar todo el contenido de heparina y no haya zonas en el cual se pueda formar justamente coágulos, ¿no? Y también verificar que previamente, antes de haber sellado, no haya formación de burbujas, porque esas burbujas también pueden alterar las concentraciones de oxígeno, ¿no? El transporte. El transporte también es un tema muy importante que debemos de considerarlo, ya que a veces por la sobrecarga de pacientes, de procedimientos y la distancia que a veces queda el laboratorio de nuestra institución y de la UCI está muy distante, ¿no? Muy lejos. Entonces tenemos que trasladarlo esperando que todos los pacientes hayan sido tomados con su muestra de gasometría y ser llevados. A veces nos tarda pues 15, 20 o a veces una hora. Entonces me dice una muestra a temperatura ambiental, un ejemplo, yo ya tomé la muestra y lo puedo tener ambientalmente, me puede soportar máximo entre 20 y 30 minutos. Mientras más antes, mejor. Si supera ello, van a tener sí valores, pero muy sesgados, muy sesgados. Entonces, si es que va a superar los 20 y 30 minutos, podemos utilizar, digamos, la cadena en frío. ¿Qué significa? Utilizar justamente algunas cubetas, como el caso aquí, podemos usar quizás las cubetas que pueden llevar a vacunación o unas chupeteras, ¿no? Donde puedan tener justamente unas cubetas de hielo, ¿no? Algunos tienen gel de hielo normal, ¿no? Licenciado, pero si yo lo pongo encima se va a congelar. Entonces hay que tener un criterio, ¿no? Vamos a usar la envoltura de nuestra bolsa de nuestra envoltura que viene en nuestros guantes y podemos esperar que todos saquen su haga, claro que puede estar previamente rotulado con el número de la cama del paciente mínimamente, ¿no? Y esperar que todos tomen su muestra en esa condición. Una vez que ya hayan tomado la muestra, quizás poder llevarlo a la chupetera. Hay algunos que quizás tengan una chupetera y dicen, los que hayan sacado su haga, por favor llénenlo a la chupetera, ¿no? Toman su haga, levantan la tapa y lo llenan a la chupetera, ¿no? No hay que colocarlo directo porque si no se van a congelar, ¿no? Y también congelarlo, también no esperar que a veces que se congele, es todo un trámite. Al menos tener una temperatura que oscile más o menos entre los 0 y 4 grados centígrados, ¿no? Pero a veces en temperatura normal, 30 minutos a una temperatura entre los 22 grados centígrados en promedio. Entonces, el tiempo máximo entre extracción y análisis no debe pasar los 60 minutos, tanto para muestras de, digamos, ambientales, como también muestras en lo que es cadena de frío, ¿ya? Porque si sobrepasa más, inclusive se puede congelar, es que no queremos que se congele. Entonces, la refrigeración ayuda a preservar la presión parcial, lo que es el pH, ¿no? La concentración de CO2, la concentración parcial de oxígeno, la glucosa, el lactato, siempre manteniendo una anaerobiosis estricta, o sea, va a estar estático, digamos, la parte digamos, del metabolismo celular que tenga justamente la hemoglobina. Las jeringas plásticas, como hemos mencionado, bajas temperaturas causan dilatación
del material facilitando justamente la difusión de la presión parcial de oxígeno por el ambiente y por ende también repercute en lo que es la concentración de CO2 por el contacto con, digamos, el ambiente con lo que respecta a la hemoglobina, ¿no? El hielo puede causar cambios en el potasio y el sodio por posible hemólisis celular siempre y cuando, como les digo, nosotros lo hacemos de una forma directa, ¿no? Lo ponemos y ahí sí puede repercutir justamente en estos valores. Muy bien, entonces hasta aquí hay alguna consulta para mostrarles más o menos cómo podamos tomar una muestra de línea, una muestra sanguínea en lo que respecta a la parte de muestra de acceso radial. A ver, chicos, si tuviesen alguna consulta. Buenas tardes, estimados participantes. Pueden realizar sus consultas, dudas a través del chat o levantando la manito para poder activarles el micrófono. Recuerda que ya estamos a breves minutos de poder terminar el taller. A ver, vamos a ver el chat. Dice, a ver, no puede realizar las consultas, entonces, mientras que voy realizando el procedimiento, vamos a ver el procedimiento aquí. Va a ser breve, creo que esto ustedes ya lo hacen mejor que yo. Pero puede sacar una muestra de línea tanto de la línea arterial como también una muestra de lo que respecta a la punción en la arteria radial, ¿no? A ver. Ya está. Ahora sí, si me ayuda a enfocar aquí en la otra cámara. Ok. Vemos aquí. La parte de un brazo. Vemos justamente la localización de una arteria. La arteria radial, como les mencioné, hay una pequeña apófisis aquí que sobresale del hueso radial, ¿no? De ahí más o menos unos 1 o 2 centímetros podemos ya poder ver, porque aquí vemos justamente el dorsal, ¿no? Del carpo que cubre toda la mano. Entonces ahí vamos justamente a realizar la punción. Previamente, ¿qué hacemos? La limpieza, ¿no? La limpieza de la zona donde vamos a insertar, desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿No? Una vez que hayamos hecho ello, ya previamente hemos hecho la localización, ya hemos palpado y nuevamente vamos a tener que cerrar. Ya hemos hecho quizás la test de Allen, el test de Allen es negativo, entonces no va a repercutir quizás si es que nosotros hacemos una punción, un daño, un hematoma, un espasmo en esa zona, no va a poder intervenir, pero no estamos con esa intención de hacer daño al paciente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tomar la punción con la jeringa de ángulo de 45, el bisel que sea visible hacia nosotros, ¿no? Y vamos a ir en contra del flujo sanguíneo. En este caso, la arteria tiene un flujo desde arriba hacia la parte distal, ¿no? Y nosotros tenemos que ir en contra del flujo sanguíneo de la arteria, ¿no? Entonces, justamente hemos localizado y por la misma presión, la arteria tiene una presión inclusive que se pueda superar casi a nivel de esta zona, casi un valor de una presión en milímetros de mercurio, casi que se puedan hacer de 150 a 100, más o menos. Por eso tiene una fuerza, ¿no? Entonces, al poder realizar una punción, ¿no? Y en este caso, como es una maqueta, un poco voy a tener que jalarlo, ¿no? En este caso,
no hay una presión, tengo que yo jalarla previamente, ¿no? Entonces voy a suponer que ya lo jalé. A ver, vamos a ver. Vamos a ver que quizás voy a hacer una punción más. Esta es. Ahí está. Voy a suponer que ya saqué unos más o menos, el valor máximo 1 ml. Mínimamente, un poco más de 0.5. Mínimamente. Entonces, voy a suponer que yo saqué mínimamente 0.5, ¿no? Y listo. Yo lo reencapuché y ya me percaté que no haya ni una muestra de burbuja y ya lo tengo en la otra lista. La otra es con nuestra jeringa, ¿no? Que hemos preparado. La mano más dominante es la que justamente realiza todo el procedimiento y la otra nos va a ayudar justamente a fijar o estabilizar. O inclusive sacar la envoltura de la parte de la hoja, ¿no? Y una vez que yo haya palpado, con mi mano más dominante, justamente puedo jalar. Aquí me es fácil porque justamente, ¿no? Y con una torunda tiendo a jalar, ¿no? A ocurrirlo unos cuantos minutos y tengo que botar justamente toda la burbuja. Si es que hay una burbuja, tengo que justamente botarle todo esto, ¿no? Entonces, podemos poner aquí una torundita y botar toda la hoja para que no nos salpique la sangre. Una vez que ya he hecho eso, entonces puedo ocurrirlo con una goma. Listo. Y ya obtuve mi muestra arterial. Y claro que esta ya debo tener mi propia esparadrapo para poder fijarlo, ¿no? Y esto rápidamente lo puedo colocar bien en la cubeta de hielo o a la chupetera directamente para poder permeabilizar. Ya una vez ello, puedo haberle yo rotulado y colocado el nombre del paciente y la cama más específicamente, ¿no? Y con la orden de gasometría. ¿Qué puedo considerar yo? La temperatura del paciente, la fracción inspiratoria de oxígeno en ese momento, mínimamente que un cambio de 20 a 30 minutos, ¿no? Del paciente, del cambio de la fracción inspiratoria, y bueno, con los datos de filiación del paciente. Una vez que haya hecho, estaré dispuesto a recibir el resultado y a realizar los cambios que se van a poder dar de acuerdo a los resultados de gasometría que se van a dar. Entonces, ¿alguna consulta, alguna otra duda? Si lo pueden realizar, por favor. Daniel dice, buenas tardes, la obtención de la muestra tiene variabilidad entre la zona directa o a través de una línea arterial, pero también diferencias entre los cuidados de la extracción. Muy buena la pregunta de Daniel. La línea arterial es pues justamente uno de los propósitos de este dispositivo, es que justamente la línea arterial, por medio de unas llaves, de sus llaves, nos va a permitir justamente extraer la sangre. Pero vemos que de la extracción de la sangre, ¿no? Puede estar el contenido de suero fisiológico que está pasando justamente por todo el contorno, ¿no? Porque no vemos sangre en ese transcurso. Entonces, lo que podemos hacer es, tenemos que justamente de la llave más proximal a lo que es el transductor de presión, ¿no? Tengo que destaparlo y con una jeringa de 10 centímetros o de 20 puedo retirar el contenido, ¿no? El contenido justamente de suero fisiológico. Hasta donde yo jale sangre, de ahí más o menos yo puedo contar unos 3 centímetros más. 3 centímetros más. Jalo, ya estoy jalando sangre, 3 centímetros más ligeramente.
jalo, ¿no? Y cierro y recién ahí donde yo pueda justamente disculpe, o encapsular la jeringa, ¿no? La jeringa para poder extraer, ya sea esta preparada con litio o la jeringa con heparina sódica. Una vez que ya he extraído, ahí recién voy a lavar todo el contenido de sangre que haya podido traer, tanto también de la conexión que he sacado como también de la conexión hacia la línea arterial. Entonces debo tener ese cuidado, porque si no más o menos saco ese valor, puede haber una combinación del suero fisiológico con toda la sangre, entonces va a haber un valor alterado ahí. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Si tienen, por favor. Estimados participantes, ya estamos a breves minutos de finalizar. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, levantar la manito o escribir por el chat de Zoom. No se olviden que el valor a tolerar ambientalmente es entre 20 y 30 minutos, inclusive algunos dicen 15 minutos, pero 30 ya es lo más tolerable, ¿no? Y si pasa sobre ello, hay que colocarlo ya mínimamente en cadena de frío, que nos dura hasta 1 hora, ¿no? Y ya en 1 hora ya vamos a tener valores sesgados. Si pasa ello, claro. Listo, pues creo que no hay Al una parecer no tenemos consulta. ninguna consulta, ninguna duda, estimado Magíster. Agradecer su ponencia el día de hoy. Ha sido una retroalimentación muy, muy didáctica, muy bonita. Muchas gracias por su apoyo. Ok, muchas gracias a ustedes, a Leandro, a Kelly, a todo el equipo de Asís y también a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo para poder participar de este taller y seguramente va a haber otra oportunidad en la cual nos vamos a ver presencialmente y poder ahí, poder quizás aclarar unos puntos más específicos y yo le agradezco el tiempo por haber estado aquí en este tiempo. Muchas gracias. Damos por concluida el taller. Muchas gracias, estimado ponente. Como Rey de que hace un momento fue un taller muy bonito, con una retroalimentación muy, muy interesante. Y bueno, nos vemos este full day. Ya les estaré mandando un mensaje a todos los participantes involucrados y también los que aún no han llenado su asistencia. Por favor, les envío el link para que lo puedan realizar. Buen día.